Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a nuestro podcast de nuestra escuela dominical. En el día de hoy tenemos a nuestra hermana Grisel, que está con nosotros. Gracias, hermana, por este tiempo. Es un placer, es un gozo poder servir al Señor. Qué bien, mi hermana, qué bien. Y fíjense que el día de hoy la clase se llama La mano de Dios llamándonos a servir. La mano de Dios llamándonos a servir, y nosotros estamos siguiendo el material de Lifeway, ¿no? Es el material que usamos en nuestra escuela dominical. ¿Y cuál es la idea central, hermana, para la clase el día de hoy? Dice, Dios nos invita a sumarnos a su obra. Dios nos invita a sumarnos a su obra. Y hermana, el tema es que Dios nos llama, la mano de Dios llamándonos a servir. Ahí en la página 85 yo encuentro esta introducción que dice en el párrafo que está a mano derecha arriba: aunque no sería sabio aceptar todas las invitaciones que recibimos, hay algunas que debiéramos aceptar sin duda. Una es la invitación que Dios nos hace a sumarnos a su obra. ¿Qué usted cree, mi hermana, acerca de esta invitación? ¿Realmente Dios nos invita a que nos sumemos a su obra? ¿Qué usted piensa? Sí, como no, el Señor siempre nos está llamando, pero además el Señor nos equipa. El Señor cuando nos llama nos va a equipar, ¿no? Aunque nosotros no lo podamos visualizar desde un inicio, ¿no? El Señor ya nos ha llamado con un propósito y Él en su poder y en su divinidad va a estar con nosotros. Para eso nos envió el Espíritu Santo, va a estar con nosotros para que nosotros podamos, en el poder de su fuerza, hacer su obra. Qué bien. Fíjense que yo a veces diferencio dos cosas: el llamado a la salvación y el llamado al servicio. Habrán personas que simplemente se quedan en una relación con Dios pero no les sirven. Habrán personas que adoptan esa forma de cristianismo, por decirlo. Lamentablemente pasa, pastor, que la iglesia, como dice, está a veces llena de personas que están ocupando bancos y, como a veces usted dice, consumiendo, pero no están dando. Y el Señor llama a que todos, aunque pensemos que no tenemos el don para esto, para aquello, o que no hace falta nuestro trabajo o nuestra ayuda porque hay quien lo haga, ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios dice que Él nos ha equipado con dones y que todos tenemos dones, todos podemos servir. Pero además, lo principal es que nosotros mismos somos beneficiados, nos gozamos en lo que hacemos y recibimos bendición para nosotros mismos cuando servimos al Señor. Es cierto, No es solo lo que servimos, y como dice el Señor, hay que servir, pero es para no es para que uno reciba, uno no lo hace con ese propósito, pero en mi experiencia uno recibe mucha bendición cuando sirve. Claro que sí, mi hermana. Es un privilegio, podemos decir, esta invitación, ¿no? ¿A qué usted cree que se debe, según lo que usted ha observado en el cristianismo, en sus años de experiencia en el Evangelio, a qué se debe a que muchos cristianos no están sirviendo? Bueno, puede ser, uno, por lo que dije, porque se crean que no son capaces. Y estén obviando que ya el Señor dice que ya Él nos ha dado todos los medios de gracia para que podamos servirle. Incluso nos llama, ese es su llamado, a la gran comisión, a predicar, a ir por todo el mundo y predicar su palabra. A veces porque somos negligentes y no queremos hacerlo, no queremos comprometernos. Me gusta esa palabra que usted dice, compromiso, cuando las personas a veces no queremos comprometernos, no queremos responsabilidad. Pero yo pienso que no hay que Dios nos llamó a la responsabilidad del reino, la manera que yo lo interpreto. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que Dios nos llamó a formar parte, pero nos da una responsabilidad. Dice que nosotros estamos completos en Cristo, entonces estamos completos para hacer su obra. Nosotros no necesitamos más nada, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos hacerlo, estamos equipados para hacerlo. Efectivamente. Lo único que tenemos es que hacerlo, ¿verdad? Qué bien. ¿Qué les parece si vemos ahí la primera lectura bíblica? Por favor, si usted nos puede dar lectura en Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 19 al 21. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejándole él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve,
vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Wow, aquí tenemos la historia de estos dos profetas, ¿no? De estos dos hombres, en este caso que fue Elías y Eliseo. Vemos aquí y vemos este encuentro bastante dramático entre ellos dos, ¿no? Cómo fue que uno comienza a seguir al otro. Ahí en la página 86 arriba, en la parte derecha, en el segundo párrafo, dice, sabemos que Dios no nos necesita para cumplir su voluntad. Dice ahí, ¿no? Sabemos que Dios no nos necesita para cumplir su voluntad. Dios puede hacer cualquier cosa siempre que mantenga su soberanía y sea la expresión natural de su carácter. Pero Él nos invita voluntariamente a ser participantes activos de su obra. Aquí vemos estos dos hombres que tenían, bueno, en este caso Elías, ¿no? Que tuvo un ministerio profético. Sabemos que Dios no lo necesitaba, pero Dios lo había invitado, por así decirlo, a ser parte de su obra activa. Y esto no es nada nuevo en la iglesia, esto siempre ha sido así, ¿no? Desde el comienzo, esto siempre ha sido así. Que Dios llama a estas personas para que sean parte activa de la obra. Dios lo puede hacer, pero Él se place en usarnos a nosotros. A mí eso me enternece, ¿no? No sé si es una palabra, que Él pueda hacer algo, pero Él me hace parte de la obra que Él puede hacer, ¿no? ¿Qué usted cree de eso? De que Él puede hacer algo, pero sin embargo Él no. Sí, por razones que nosotros no entendemos, porque de verdad que Dios tiene el poder para hacer toda su obra. Él ha depositado esa responsabilidad en nosotros, de ser parte de su obra, de ser parte de su comisión, de que nosotros le sirvamos. O sea, como usted dice, nos entendemos, no podemos decir, porque estamos sirviéndole a un rey. Correcto. Estamos sirviéndole al Rey de Reyes. Ni siquiera podemos, porque a veces decimos, no, es un sacrificio, hay que hacerlo con sacrificio. Bueno, no debiéramos llamar sacrificio, porque cuando las personas sirven a un rey, lo sirven, como dice, es un honor para servir. Orgullo, ¿no? Dice, como un honor, un orgullo que se me está dando. Entonces, no es un sacrificio siquiera lo que estamos haciendo por el Señor. Somos sus siervos. Él nos ha salvado de una manera grandiosa sin nosotros merecerlo. Y como usted dice, es verdad que es un privilegio poderle servir, ¿no? Es un gozo, es parte de la obra misma de Dios en nosotros, y nosotros debemos aceptarlo con humildad y con amor en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Efectivamente. Y una de las cosas que yo veo en estos pasajes, por ejemplo, el ministerio de Elías, que fue un profeta, porque un profeta es un hombre que habla un mensaje de Dios, comparado con los otros profetas que fueron profetas que dejaron material escrito. Pensamos como Jeremías, Isaías, Ezequiel, pero en el caso de Elías y Eliseo fueron profetas que no dejaron literatura escrita, ¿no? Sin embargo, tuvieron ministerios legítimos. Entonces, la Escritura nos enseña que Dios nos llama a cada uno a diferentes tipos de ministerios, y que uno, al ministerio que Dios lo llamó, uno debe de servir lo mejor que pueda, ¿no? A ese ministerio. No compararlo con otro ministerio, porque imagínense, claro, Elías no estaba en el tiempo de Isaías, pero imagínense que él fuera a decir, bueno, ¿y por qué no me llamaste a mí a escribir? Sí, Ajá. Pero una cosa interesante, Elías hizo milagros que Isaías no hizo. O sea, no que lo hizo Dios a través de él, ¿no? Entonces a cada uno Dios le da su granito, vaya, por decirlo de esa manera, humildemente, ¿no? Nos da nuestras cosas. Ahí en la página 87, mis hermanas, arriba, en la párrafo a la derecha, dice, cuando Eliseo mató los bueyes, porque vemos aquí que Eliseo dice, mata a los bueyes, ¿no? Dice, cuando Eliseo mató los bueyes y alimentó al pueblo, fue como decir, no hay vuelta atrás. Estoy totalmente entregado. Eliseo podría haber dicho, no voy a cambiar mi lugar cómodo en una familia adinerada por una vida de privaciones y controversias como profeta.
O podría haber dicho, mi padre y mi madre necesitan que me quede aquí y trabaje la tierra por ellos. Y la excusa más obvia, ¿quién soy yo para tomar el lugar del gran profeta Elías? No. Para Eliseo, el asunto fue simple. Dios nos llamó, así que iré. Esto es lo que Dios quiere oír también de ti y de mí cuando nos llama. Un punto interesante es que dice que este hombre, Eliseo, dice que tenía 12 bueyes, dice ahí, ¿no? 12 yuntas de bueyes. Y bueno, la idea es que su familia debe haber tenido dinero para tener esos recursos. Sin embargo, Dios lo llama y dice que él cierra con ese pasado. Y además era una persona ocupada, él no estaba ociosa, porque a veces también ese es otro pretexto para no servir, que no lo dijimos ahorita, a veces pensamos que tenemos demasiadas responsabilidades en nuestra vida, que estamos justificados, porque yo tengo un trabajo que es a un tiempo completo, soy ama, tengo que atender mis hijos, tengo muchas cosas que hacer y de verdad que el Señor debe entender que es que yo no puedo. Pero él era una persona ocupada y aún así respondió al llamado. Sí, porque fíjense como Elías no se lo encontró ocioso. Ocioso, sí. No estaba ocioso él, ¿no? No, realmente él... No es darle al Señor el tiempo que me sobra, es darle al Señor todo lo que yo pueda en mi tiempo. El Señor va a arreglar las cosas para que uno le pueda servir, porque el Señor, los otros días yo compartía eso, que dice... Que confíes en las fuerzas del Señor, que confíes, porque eres el que te va a dar la capacidad, nada de eso viene de ti, el Señor es el que te va a ayudar y hacer ver dónde tienes que servir, lo que tienes que entregarte y que Él vea a tu disposición. Claro que sí, claro que sí. Pudiéramos decir que humanamente Eliseo cambió la vaca por la chiva, humanamente, porque yo pienso dejar el trabajo, el negocio privado que él tenía de la tierra para dedicarse a ser profeta. ¿Cuál era el destino de los profetas? La mayoría terminaban todos muertos. Los apedreaban, era una sentencia de muerte. El precedente que ellos tenían hasta ese entonces, tenían varios, pero por ejemplo, el precedente de Moisés. ¿Quién quiere ser Moisés? Un hombre que el pueblo en un momento dado habló hasta de apedrearlo, ¿se acuerda? De que lo querían matar y querían regresar atrás. Decía, yo no quiero esa controversia, déjame aquí tranquilo con mis yuntas de bueyes, que me va muy bien. A veces, humanamente, servir al Señor, usted cree que pareciera como cambiar la vaca por la chiva, ¿no? Como dice uno. Pudiera parecer eso, que estamos dejando, él en este caso estaba dejando una vida de comodidad, aunque estaba trabajando, pero una vida más tranquila para hacer, como dice usted, las funciones de un profeta, que los profetas eran rechazados por lo que decían, eran perseguidos y no les agradaba. O sea, yo creo que una persona cuando tiene mucho le agrada a todo el mundo, pero ya una persona que está sirviendo al Señor y diciendo lo que la gente no quiere oír, ya vas a ser una persona desagradable, pero está sirviendo al Rey de Reyes y está haciendo ¿cómo es? Correcto. El ministerio profético era un ministerio tu trabajo. Controversial. Sí. Porque imagínate, tenías que enfrentarte, en muchos casos, tenías que enfrentarte a los reyes. Pensemos en Natán. ¿Quién le va a decir a David que Juan el Bautista? ¿Quién le va a decir a Herodes que, oye, o sea, quién va a corregir a estos déspotas, no? O sea, el ministerio profético era un ministerio controversial. Y yo me pregunto a veces cuántas veces hay cristianos que quieren servir en la iglesia y no quieren lidiar con los asuntos que eso conlleva. Y cuando empiezan a lidiar con esos asuntos, empiezan a tirar la toalla. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? O sea, queremos servir en el reino, pero no queremos reconocer que esto lleva también sus cosas. A veces vamos a enfrentar crítica, a veces vamos a enfrentar problemas con el tiempo, como usted está diciendo, vamos a estar cansados durante la semana. Y el enemigo puede que nos ponga a decir, si no estuviera sirviendo en la iglesia y estuviera sentado como está Albertico y Blanca, sentados ahí, nada más vienen y van y se van, no estuvieras cansado durante la semana. O sea, pero como usted dice, eso no los ha llamado el Señor, ¿no? Eso no debe ser un llamado. Dice ahí abajito en la página 87, me llama la atención ahí donde usted leyó, que dice que él mató, fue en el verso 21, ¿verdad? Dice, tomó un par de bueyes y los mató. Sí. Y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiese. Quiere decir, a mí me parece que este hombre quemó los puentes. O sea, no voy a regresar más. Ya, Dios me llamó a esto. Increíble, ¿no?
yo me pregunto si nosotros realmente tenemos ese nivel de consagración en la iglesia, que asumimos un ministerio y decimos, aquí estoy y aquí voy a permanecer hasta que Dios quiera, pero no voy a pensar en renunciar o en irme para atrás ni nada, ¿no? O a veces cuando venimos a la vida cristiana, no hay un canto que dice, he decidido, ¿y qué más dice? No vuelvo atrás. No vuelva atrás, no vuelva atrás, ¿no? A mí me parece que este hombre, Eliseo, era un hombre drástico. Amén, amén. Y era un joven, parece que era un joven, pastor, ¿no? Una persona joven. Con esas huellas y todas esas cosas, pues... Sí, y a veces los jóvenes les cuesta más servir porque se sienten como más ocupados. Y como dice, hay un pastor que dice que cuando estemos en el cielo vamos a demostrarle, el Señor nos va a demostrar que no fue por falta, que nuestro tiempo en las redes sociales, Sí. Dios nos va a mostrar que no fue por falta de tiempo que no le servimos, porque perdemos mucho, Y ni que oramos. y ni que oramos. Ni que leímos la Biblia. Y no tengo tiempo, pero sí perdemos mucho tiempo en esas cosas. Claro que sí, claro que sí. Exacto. Pero servir al Señor, mi hermana, eso es tremendo. Dice ahí en la pregunta 2, ¿qué dice la pregunta 2? Menciona a alguien que haya sido para ti un ejemplo de obediencia a la voz de Dios. ¿Usted le viene a alguien, quizás en la literatura cristiana o en su vida cristiana? ¿Usted tiene a alguien, no sé, me imagino quizás un líder en la iglesia en Cuba, un pastor? Sí, claro, hay pastores ancianos, Nilo Domínguez, que él sirvió en la iglesia donde yo estaba en Cuba. Él, además de predicar, ya yo creo que Nilo tendría unos 60 años, no era tan joven, y él se dedicó, allí había un templo viejito, lo que teníamos allí para reunirnos era una casita de madera, era grande y tenía, creo que anteriormente había sido una funeraria, y además de hacer su obra como pastor, él se dedicó a reconstruir todo eso. Y se hizo un templo enorme, eso en Cuba, en La Habana. Eso, vino de Santa Clara también, ¿no? Sí, él pastoreó, yo creo, en Caibarí en mucho tiempo, que eso era Villa Clara. Sí, y allí él estuvo, yo creo, unos 5 o 6 años, y en esos 5 o 6 años, y él daba su testimonio de cómo el Señor fue proveyendo tanto cosas maravillosas que hizo el Señor, porque, como dice él, esto no fue mi obra, esto fue obra del Señor, simplemente el Señor lo usó, ¿verdad? Y estaba a tiempo completo porque estaba sirviendo en la iglesia y además estaba al frente y la responsabilidad de hacer todo ese templo que costó mucho dinero y en Cuba. O sea que usted observaba eso y eso le sirvió de motivación de ver a una persona servir así, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues Le sirve y está viejito ya. Sí, sigue Sí, exacto. Gloria al Señor. Página 88, mi hermanita, ahí abajo en la parte izquierda del material, casi abajo, al final, dice, el pedido de Eliseo demuestra que entendía que era el heredero de Elías en su labor como profeta. Por tanto, osadamente pidió los recursos que iba a necesitar para cumplir con éxito su nueva misión. Gloria al Señor. Aquí, porque usted nos va a leer en Segunda de Reyes la próxima lectura bíblica, cuando él le pide la porción, ¿no? Que me dé una doble porción de tu espíritu. Léanos ahí, por favor. Segunda de Reyes 2, del 7 al 11. Dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Gracias, mi hermana. Aquí en esta parte se me hace como que Eliseo podía entender que si él iba a ser el heredero de Elías, él iba a necesitar, vamos a decirlo así, poder espiritual. Necesitaba convicción, poder espiritual, porque no podía encauzar a Israel él solo, ni enfrentarse a los reyes tampoco, por sí solo. ¿Y cómo es que él le pide ese recurso
espiritual. ¿Qué usted cree cuando nosotros comenzamos a servir al Señor en la iglesia? ¿Usted cree que nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, capacítame, dame ese recurso espiritual, dame ese ánimo o lo que sea para llevar adelante esa obra? ¿O simplemente, no, espérate que yo puedo hacerlo y arrancamos para allá? No, si lo hacemos así pensando que nosotros podemos, si no pedimos la dirección del Señor, como dice el Señor, separados de mí nada podéis hacer. Si no estamos en comunión con el Señor, buscando cómo Él nos pueda bendecir en lo que hacemos, ¿verdad? En oración, en entrega, no vamos a hacer las cosas. Eso nos dará cansancio, nos dará frustraciones, tiraremos la toalla en algún momento, como usted dice. Sí. Pero cuando esas cosas vengan, porque vienen a veces y uno dice, ay, estoy haciendo esto y... Bueno, pues buscar al Señor, y el Señor es el que nos capacita para hacerlo todo. Separados del Señor nosotros no podemos hacer nada. El Señor lo dice en su palabra. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. A veces pienso que hay personas que cuando van quizás no a reemplazar, pero bueno, ya cuando uno sale y el otro empieza, ¿no? Me imagino que ese sería así, reemplazar a otro, que creen que lo pueden hacer mejor. O sea, van con una actitud un poco altanera. Dicen, no, hace falta que se vaya. Mira, yo lo voy a hacer mejor. Y yo lo que veo en Eliseo es hasta un cierto de miedo y de temor, porque dice, no, antes que tú te vayas, tú tienes que darme algo para que yo pueda hacer esto. Y no va a ser dinero, no va a ser un consejo, tiene que ser algo espiritual. O sea, si yo me voy a quedar con esto, yo no voy a poder hacer lo que tú estás haciendo. Fíjate que, o sea, es una cosa opuesta a lo que a veces hay gente que creen que dicen que lo pueden hacer mejor. No sé si me explico el punto que estoy tratando de hacer. Yo veo en Eliseo decir, no, yo lo voy a hacer peor. Por eso es que necesito no una, sino 2 porciones, una doble porción, ¿no? Y servir al Señor es muy bueno, es muy lindo. Y uno puede salir lleno de ideas. O sea, por ejemplo, yo pensando en mi experiencia, cuando uno sale a un seminario, uno sale lleno de ideas. Porque el seminario lo que hace es darte, entre otras cosas, motivaciones, ideas, estrategias, etcétera. Que está bien. Pero uno tiene que también reconocer, decir, yo no soy suficiente para servirte, Señor. Todas esas ideas y todas esas cosas están muy lindas, pero yo necesito que tu presencia esté conmigo, ¿no? Porque si no, no. ¿Qué cree usted de los cristianos que quieren servir en sus propias ideas solamente? A fracasar. Si una cosa es clara en la Biblia es que tenemos que ser humildes. Humildes para recibir el Señor. Dice, más el de humilde corazón es el que lo recibe, ¿verdad? Pero además tenemos que ser humildes y pensar como Eliseo. Yo no soy digno, yo necesito, en este caso él le pide a Elías. A Elías, sí. La doble porción, como usted dice, que su ministerio pueda llegar, estaría pensando, aunque sea a los zapatos de Elías, quizá. O sea, que está aceptando su ministerio, pero con mucha humildad, ¿verdad? Y así, la humildad es necesaria para trabajar en el reino del Señor, porque si nos creemos que somos mejor que los otros, no creo ni que Dios vaya a bendecir eso, ¿verdad? Porque Dios nos pide ser humilde y depender de Él, y no solo de Él, sino depender de otros hermanos, ¿verdad? Porque podemos, aunque estemos en un servicio determinado, escuchar opiniones de otros hermanos, recibir sus opiniones, aceptarlas, no creernos que nosotros no las sabemos todas, porque no es así, y no agradamos al Señor, y el ministerio que sea en altanería y no va a ser efectivo, va a fracasar, porque el Señor no vamos a agradar al Señor así. Correcto, vamos mal. O sea que aquí yo veo 2 cosas. Número 1, una conciencia de llamado que tiene Eliseo. Él sabe a lo que él se está adentrando, pero también tiene una conciencia de humildad, como bien usted estaba diciendo. Esto está muy lindo, gracias por esta oportunidad, Elías y Dios, pero si no me das una doble porción de tu espíritu, esto no va a funcionar. Entonces, en el servicio cristiano, hace falta tener una conciencia de llamado, o sea, una identidad. Yo soy cristiano, Dios me ha llamado a servir aquí en esta iglesia, en esta área, pero yo necesito humildad, ¿no? Porque si no, como bien usted estaba diciendo
Operando nuestras propias fuerzas no podemos. Página 88, más al lado, mi hermanita, dice, Eliseo entendía que apoyarse en la presencia de Dios era la única forma de avanzar. La única forma de avanzar es apoyarse en la presencia de Dios. Yo noto, mi hermana, que últimamente, no últimamente de ahora, sino hace décadas para acá, pero en la literatura cristiana en cuanto al ministerio se desarrollan muchos libros acerca de estrategias, inclusive en el área de evangelismo, la estrategia misionera, estrategia. No hay nada malo con eso, hay que tener una estrategia. Pablo tenía estrategia, pero descansar más en la parte espiritual. No sé si me explico lo que quiero decir, porque Eliseo dice, bueno, yo voy a servirte, pero lo que dice aquí el escritor de la lección, él sabía que descansar en Dios era la única forma de salir adelante, ¿no? ¿Qué cree usted acerca de este tema de las estrategias y todo esto? ¿Cree usted que a veces se le da un énfasis demasiado? Queremos apoyarnos en nuestros propios conocimientos y fuerzas y medios y nos estamos olvidando de buscar lo principal, que es la presencia del Espíritu Santo en lo que vamos a hacer. El Señor no nos dejó solos, Él nos salvó y no nos dijo, vayan por el mundo, ya yo acabé con ustedes, ya yo bastante hice. El Señor dijo que le mandaré un consolador, ¿verdad? Y Él nos mandó ese consolador y nos mandó al Espíritu Santo para que en el poder del Espíritu Santo nosotros podamos realizar sus obras. Como usted dice, no es que sea malo, porque también siempre decimos, no, y es verdad, el Señor es un Dios de orden, las cosas hay que hacerlas con orden, con decencia, con muchas cosas que dice la Biblia que hay que tener en cuenta, y bueno, tener un programa, vamos a hacer así, pero no que todo nuestra fuerza se concentre en estrategias humanas, porque no es lo que... yo escuchaba a un pastor y decía que la iglesia ha olvidado un poco esa presencia del Espíritu Santo y quiere apoyarse en cosas seculares y olvidándose del Espíritu. Y como él decía, por ejemplo, que la misma oración, que es tan necesaria para que un ministerio sea efectivo, la iglesia lo ha dejado y se ha dejado mucho, porque la oración es algo grande en manos de pocos. O sea que pocas personas de verdad están consagradas orando por un ministerio, el ministerio de su iglesia para que sea efectivo en la proclamación del Evangelio, porque no solo en eso, también en el crecimiento espiritual de los hermanos. Entonces, todo es teniendo en cuenta al Señor, eso es lo principal. En la fuerza del Espíritu Santo, y bueno, después vamos a hacer las cosas según el Señor nos vaya revelando. Yo pienso que, usted mencionó la oración, yo pienso que la oración, como se está manifestando en el ámbito de las iglesias, yo pienso que la oración está en crisis en las iglesias. Dos cosas yo noto. Número uno, la cantidad de personas que realmente asisten a los cultos de oración. Eso es un indicativo. Y el otro es en qué se enfocan nuestras oraciones. Porque estamos hablando de un tema aquí que es descansar en Dios, ¿no? Espiritualmente para servirlo a Él, ¿no? Yo noto que muchas veces nuestras oraciones corporativas en las iglesias se enfocan en problemas de la vida de las personas, problemas de enfermedades, trabajo, inmigración o lo que sea. No estoy diciendo que no hay que orar por esas cosas, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero, ¿cuánto tiempo, los pocos que vamos a orar, cuánto tiempo de ese culto realmente se lo dedicamos a pedirle al Señor, darnos fuerza para vivir? O sea, esto que está diciendo, esta dependencia en Dios. Y después cuando yo lo transfiero a mi vida personal, hago el mismo análisis en mi vida personal, yo veo que yo dedico más tiempo orando por mis problemas, es lo mismo, que orando porque el Señor úsame o fortaléceme o ayúdame para servirte o capacítame o dame sabiduría, etcétera, etcétera. Pero honestamente la mayoría de mis oraciones tiene que ver con mis problemas. Yo no sé, es suyo, yo no hablo por nadie, yo hablo por mí. No, ¿qué usted cree acerca de esto? ¿Esto no cree que indica que la oración está en crisis en la iglesia? Exacto. Nos estamos poniendo al hombre y mi necesidad antes que a Dios. Y como dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Primero es Dios, primero es lo que hacemos para Dios, primero es Dios en mi vida y después el Señor. Decía,
haz la obra de Dios en su fuerza y Dios te dará fuerza para afrontar lo demás, pero haz primero prioriza al Señor, y es el primer mandamiento con promesa. Claro que entonces lo olvidamos en nuestra humanidad, sí, la enfermedad, pero me gusta porque nuestra iglesia tiene esos cultos de oración los lunes, y siempre oramos por las necesidades generales. Hay una parte que dice necesidades generales, otra que dice necesidades de enfermos, pero siempre usted manda a orar por algún motivo espiritual de la iglesia, por un crecimiento espiritual, por cosas específicas de la iglesia. Siempre tenemos esa oración. Sí. Y gracias al Señor que el Señor le puso eso en su corazón, ¿no? Porque usted y Blanca, que es la directora de oración, tienen en cuenta eso en el ministerio de los cultos de oración. Sí, de que oremos por la iglesia y por el ministerio de la iglesia. Claro, por el pastor, así se ora por el pastor. Estamos orando por el pastor, por su familia, por los diáconos, por la estrategia. Exacto. Esa oración la tenemos en nuestra iglesia siempre que oramos por necesidades personales, pero oramos por eso también. Sí, así y es bonito. Y es bueno tenerlo, sí, porque si se deja abierto, las necesidades son tantas terrenales que van a ocupar todos los espacios. No, y lo que va a quedar después va a ser un poquitico, mira, de paso, Señor, bendice la iglesia en lo que estamos haciendo, ¿no? Que no debiera ser. Ahí en la página, en la pregunta 3, mi hermana, dice, ¿de qué manera la presencia de Dios ha marcado la diferencia en tu servicio a Él? ¿De qué manera la presencia? Es una pregunta ya muy personal, ¿no? ¿De qué manera la presencia de Dios ha marcado la diferencia? En el caso mío, yo he tenido momentos que he deseado tirar la toalla. Eso nos pasa a todos, me imagino, estoy seguro. Oh, claro. Tienen una responsabilidad más grande. Sí. Yo pienso en los pastores y digo, bueno, como usted dice, a veces son los que le tienen que decir, porque a veces nosotros los miembros, aun cuando tengamos responsabilidad, perdonen que no le haya quitado la idea, pastor, nosotros los miembros pensamos, bueno, eso es el pastor porque él es el que tiene la autoridad, de señalar algún pecado en un hermano, de hacer lo que hay que hacer, si hay que disciplinar a un hermano, disciplinarlo. Nosotros estamos como al margen de eso. Nosotros somos la cara bonita, la cara de esto, pero usted es el que... Y no, debiera ser porque el Señor, uno puede en amor decirle a un hermano, mira hermano, esto no está correcto, aun cuando no sea el pastor. Pero casi siempre le dejamos el trabajo sucio, como dicen, como diríamos secularmente, ¿no? El trabajo sucio se lo dejamos. La parte menos placentera del ministerio, ¿no? Que es esa. Entonces, se frustran porque no reciben entonces ese amor. A veces los hermanos que se le hace un señalamiento, o no a los hermanos, al señalamiento general a la iglesia de algo que estamos haciendo mal, no se recibe por todos igual. Y viene la crítica y el chuchuchú por detrás, como somos. No. Y entonces eso no debe ser, pero realmente somos humanos y caemos en esas cosas. Pero los pastores, y por diversos motivos, los pastores sí tienen... Los pastores, claro, porque somos los que estamos ahí también. También los hermanos que están en la escuela dominical, los hermanos que están en la alabanza. O sea, el enemigo siempre busca desanimar la iglesia en todos los niveles. Claro, hiera al pastor y dispersa a las ovejas, ¿no? Eso comienza siempre por el lugar estratégico. Pero todos somos vulnerables. Si tú tienes un liderazgo en la iglesia, el enemigo va a venir a sabotear ese liderazgo. Pero yo, en el caso mío, tengo una conciencia de servicio a Dios, ¿no? Yo tengo una convicción de que esto es lo que Dios a mí me ha llamado a hacer. Y sí, yo noto que uno entra a sus momentos como que se acaba la gasolina, el mixto, la presión, todo, ¿no? Se acabó todo, la energía, la batería. Pero el Señor, de alguna manera, siempre me recarga. Siempre me da y me recarga y me ayuda. Cuando uno realmente está sirviendo al Señor espiritualmente y de corazón, siempre va a caer en los bajones esos, ¿verdad? Pero también el Señor siempre nos va a sostener. Yo leí una vez un pastor en un libro que decía, todos los domingos quiero renunciar, pero llevo 30 años en el ministerio. O
sea, como que nunca lo ha logrado, ¿no? Dice, todos los domingos quiero renunciar, pero llevo 30 años en el ministerio. Entonces, en el símbolo de igual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Que Dios no me deja. Dice, esto significa que Dios no me deja, ni me está dejando. Entonces, yo pienso que Dios nos sostiene cuando le estamos sirviendo a Él. Y nos vienen ideas negativas, ¿no? Pero al final, el Espíritu Santo es el que gana la batalla en nosotros. Yo me imagino que quizás le pase igual a un maestro de escuela dominical, a un diácono, a un líder que quiere tirar la toalla, pero el año que viene se vuelve a poner otra vez y se vuelve a poner otra vez, ¿no? Y hay algo que nos hace, y es porque la presencia de Dios realmente nos hace servir a Él. ¿Qué le parece, mi hermana, si vamos ahí a Segunda de Reyes 2, del 12 al 15? 2, del 12 al 15, sí. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Bueno, Eliseo estaba buscando confirmación, ¿no? Porque dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios le dio una confirmación a él en su vida, en su ministerio. ¿Es necesario, hermana, usted cree, para el cristiano tener seguridad que Dios está con nosotros en lo que estamos sirviéndole a Él? Amén. Eso es importantísimo. Ahora, tú no puedes estar... La seguridad que Dios está con nosotros, Él lo revela en su palabra, y es verdad. Y es verdad y lo creemos por fe. Y es así. Pero tenemos que alimentarnos, tenemos que usar todos sus medios de gracia para nosotros alimentarnos y poder sentir esa presencia de Dios en todo lo que hacemos. Para eso tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que hacer todo aquello que se llama hacer, proclamar el Evangelio, o sea, buscar fortaleza en otros hermanos cuando la necesitamos, en el pastor. Pero si descuidamos esas cosas, no la vamos a tener, no la vamos a tener. Yo a veces le digo a las personas, a un cristiano, a alguien que se sienta, bueno, yo no sé si yo debo seguir haciendo esto o si Dios está conmigo en este ministerio. Mirando estos ejemplos, el ejemplo de Eliseo, que dijo, ¿dónde está Dios ahora, no? Mirando el ejemplo de Gedeón, que puso el vellón, aquel que si se moja, que si no se moja, en ese episodio. Nosotros debemos también, cuando sea necesario, pedirle al Señor confirmación. Señor, confírmame si realmente esto es lo que tú quieres de mí. No hay nada malo con pedirle eso al Señor. Ahora, no es que vamos a atentar al Señor y lo vamos a hacer de una manera altanera y falta de respeto. No, pero es nuestra humildad decirle, Señor, en mi humanidad, yo estoy en esta situación aquí. Yo quiero servirte, tengo esta oportunidad, el pastor me ha dicho esto, los hermanos me han dicho esto, yo quiero hacerlo, pero estoy mirando muchos tropiezos. A lo mejor los tropiezos es que tú no quieres que yo sirva. A lo mejor los tropiezos es que voy por el buen camino. Por favor, Señor, confírmame. Confírmame. No hay nada malo con hacer esa oración. No hay nada malo. Estamos orando conforme a lo que vemos en la palabra. Porque Dios sabe que somos finitos. No somos infinitos. O sea, la sabiduría de nosotros es muy limitada. Y a veces es cierto que estamos confundidos o confundidas. Y no hay nada malo con pedirle, Señor, confirma que esto es lo que tú quieres que yo haga. Ahora, dejar que el Señor sea por su manera, que Él responda a esa oración. Mientras tanto, nosotros seguimos sirviéndole. ¿Qué cree usted acerca de esa estrategia? Bueno, no se me había ocurrido, pero es verdad que lo veo bueno, porque a veces, como usted dice, a veces no queremos parecernos altaneros delante de Dios. Bueno, Señor, confírmame pero es bueno, es verdad, es que es necesario, porque claro, no somos más espirituales que Eliseo. No somos iguales, igual que Elías, dice Santiago que es un varón sujeto a pasiones igual. O sea, somos iguales, entonces no podemos decir, Señor, si realmente, qué lindo, Padre, mira, gracias, Señor, por darme este ministerio, pero yo estoy confundido ahora. Realmente, porque hay momentos, ¿no?, que hay que definirse.
Sí, como a veces no queremos quejarnos delante de Dios y el salmista sí se quejaba de cosas que no le gustaba o que las veía o que no las entendía, pero siempre después él decía, pero tú, entonces hablaba lo que has hecho, tú en recuerdo a lo que tú sí has hecho, yo espero que tú vas a escuchar ¿cómo se dice? Mis quejas. Sí, claro. Porque tú eres bueno, pero a veces nosotros como humanos pensamos, ay, no me puedo quejar porque eso está mal. Pero bueno, digo delante del Señor. No. Claro, es cuando llevamos las cosas a un extremo. Las quejas, un espíritu de queja es diferente. Exacto. Pero cuando uno está roto, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El propio Cristo lo dijo en la cruz del Calvario. Hay una diferencia muy grande entre ser honesto y decirle, Señor, me siento así, ayúdame, estoy agobiado, no puedo más. Con un espíritu altanero estar acusando a Dios de cosas. Eso son cosas diferentes, ¿no? De eso. La otra preguntita, mi hermanita, que tenemos acá, la pregunta 5, dice, ¿de qué manera Dios nos da hoy el poder para hacer su obra? Yo tengo dos cosas aquí. Yo apunté dos palabras. ¿De qué manera Dios nos da el poder? Bueno, para hacer su obra. Yo puse la palabra ánimo. Dios nos da ánimo. El poder a veces viene en forma de ánimo. Y a veces el poder viene, la otra palabra que puse aquí fue puertas abiertas. A veces el Señor nos abre una puerta, nos da el poder, nos da una puerta para que uno entre y sirva al Señor. ¿Qué usted cree acerca de estas dos definiciones? Dice usted, nos abre puertas y nos da el ánimo. El ánimo. No, totalmente de acuerdo. Es una forma, como mismo le confirma Eliseo cuando abre las aguas, es una forma en que él nos confirma que estamos por el buen camino. No fue así lo que le pasó al apóstol Pablo. O sea, si Dios llamó a Pablo para ser predicador, líder, apóstol, ¿no le abrió las puertas en la iglesia? Y no le dio el ánimo para que entrara entre los discípulos, ¿no? Y él pudiera hacer su obra. A pesar de lo que él había sido y de que podía ser muy rechazado por todo el mundo, había sido perseguidor de cristianos, bueno, el Señor le abrió las puertas para que no fuera así y para que fuera recibido. Creo que fue Bernabé, ¿no? Aquel que se le acercó y le dijo, mira, yo les voy a hablar de Pablo. Dice, Pablo, llévate a ese hombre de aquí. Pero el Señor le abrió la puerta, ¿no? Entonces, siempre tenemos que todo es en el Señor. Nosotros sin Él no somos nadie. Hay un himno antiguo y me encanta porque dice, ¿cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Y dijeron los valientes, ya dispuestos a seguir. Sí podemos servirte, Señor, haznos más santos. Oye, tremendo himno. Danos tu luz. Y dice, y nos ilumine tu buen resplandor, nos lleve a ti en humildad y amor. O sea, que ese servicio es en humildad y amor, en la luz de Cristo. Dice que en su luz veremos nosotros la luz y podemos proyectar esa luz. Claro. Todo es en la fuerza del Señor y Él es el que hace la obra. Nosotros no hacemos nada, nosotros somos un instrumento. Él es el que hace la obra de conversión cuando predicamos, la obra de crecimiento de estar perseverando cuando nos salva, porque ya Él nos salva y después nos mantiene perseverando. Amén. Amén. Ese himno vamos a cantarlo en la iglesia. Ese que usted ha mencionado, vamos a cantarlo la semana que viene con el favor de Dios. No, sí, hay que ser cantante, pero bueno, pero la letra está tan buena que vale la pena. Gracias por recordar. Hermana, léanos ahí en la parte final donde dice ponlo en práctica. Amén, que usted tenga alguna otra idea que quiera desarrollar. Pero ya llegando aquí al final donde dice ponlo en práctica. La conclusión es que Dios nos ha llamado a servir, pero hay que hacerlo con humildad, ¿no? Con dependencia en Dios, basado en el ejemplo de Eliseo. Ahora hay tres cosas aquí. ¿Cuáles son esas tres cosas que nos dicen ahí donde dice ponlo en práctica? Dice, confiesa, ora y pídele a Dios que te revele cualquier excusa que hayas usado ante el llamado de Dios sobre tu vida y el servicio. Confiésala y arrepiéntete. Evalúa, completa una evaluación de tus dones espirituales. Pídele a Dios que las use como guía para que puedas servirle. Expresa, habla con tu pastor o un líder de tu iglesia sobre tus dones espirituales. Pregunta por las oportunidades de involucrarte en la obra de Dios por medio de la iglesia. Esas son las conclusiones, ¿no? Qué lindo. Sí, me gusta que termina en acción, porque está muy lindo confesar y evaluar. Pero y si nos quedamos confesando y evaluando, pues de ahí no vamos a avanzar. Pero habla de buscar y de servir. Hermana, ¿usted estaría de acuerdo con la idea que dice que somos salvos para servir? Amén. Claro. Y le oí, le oí ahora Milagro, dice, el que no sirve,
no sirve. Ajá. No, el que no sirve para servir, ¿no? Sí, el que no sirve, no sirve. No necesitamos una persona que no sirva en la iglesia, ¿verdad? Necesitamos personas que sirvan. Porque a eso es a lo que nos ha llamado Dios. A eso es a lo que nos ha llamado Dios. Y el Señor, me gusta cuando dice que Él dice en algún momento, las obras que yo hago, ustedes las harán mayores. Pero no es que nosotros vamos a resucitar un muerto, ni que vamos a caminar sobre las aguas. Es que nosotros vamos a llegar, vamos a tener, lo tuvieron los discípulos y después ha seguido a través de los años, ¿verdad? Vamos a llegar a muchas más personas de las que Cristo llegó en su momento. Si no y por ese milagro, y la salvación es un milagro. Entonces nosotros, en el poder de Dios, y claro, el Espíritu Santo obrando en nosotros y obrando en la persona que le estamos predicando, vamos a hacer que un muerto resucite en ese sentido, claro, en ese sentido espiritual, sí, claro, que es así. Nosotros hemos resucitado con Cristo y cuando predicamos su palabra y tenemos el gozo de alguna persona que a lo mejor en toda nuestra vida cristiana se convierte 1 o 2 personas a Cristo, de todos los que le hemos hablado de Cristo, pero eso es un alma que ha pasado de muerte a vida. El resultado porque Dios nos ha usado como canal de bendición, ¿verdad? Para hacer su obra. Sí. Y el resultado de nuestro trabajo realmente nosotros nunca lo vemos, porque solamente Dios sabe, aun cuando ya no estemos aquí, a esa alma que nosotros un día le dijimos tal cosa, cómo ha quedado en la conciencia de esa persona, aún después que ya no estemos aquí, y después se vio el resultado, y nosotros ni nos dimos cuenta, y nadie nos dijo. O sea que uno nunca sabe realmente el impacto que uno está teniendo, porque dice que su palabra no regresa vacía, solamente el Señor sabe. 2 cosas, mi hermana, como cada cristiano siempre, motivar a los que no están sirviendo a que sirvan, parte de su llamado, y animar a los que están sirviendo a que sigamos sirviendo, ¿no? Así que, bueno, vamos a... No ser piedra de tropiezo para el que está sirviendo. Pidiéndole eso también al Señor, porque podemos ser piedra de tropiezo a veces con comentarios y cosas que entristecen al que está sirviendo, porque lo está haciendo de verdad, de corazón. Y entonces nosotros, que el Señor nos dé esa sabiduría. Amén. Y ese amor hacia también el que sirve. Y siempre pensar que no debemos servir, eso también me parece importante, pastor, que nosotros estamos sirviendo al Dios de los cielos y no hacerlo con trivialidad. Es un servicio que debemos hacerlo con excelencia. Amén.